Presentación San Carlos, Memorias del Éxodo en la Guerra, por Alessandra López Arteaga, Andrea Loaiza Rendón y Carlos Mario Posada Arroyave. San Carlos es un municipio de Colombia, localizado en el oriente del departamento antioqueño y limita por el norte con municipios como San Rafael, San Roque, Caracolí, por el este con Puerto Nare y por el sur con los municipios de Puerto Nare, San Luis y el oeste con Granada y Guatapé. Se encuentra a una distancia aproximada de 1 hora y media de la ciudad de Río Negro y a 2 horas y media de la capital antioqueña, Medellín. Ubicado en un territorio estratégico, se encuentra sobre zona de embalses, en donde se genera el 33% de la energía del país, un complejo hidroeléctrico conjunto con la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdoba. Antecedentes del conflicto, estrategias del gobierno nacional y local que dieron origen al primer desalojo y desplazamiento. Primero tenemos el alto costo de las tierras por el desarrollo, los impuestos de prediales y servicios públicos y tuvieron que vender sus tierras por la imposibilidad de mantenimiento. Antes del conflicto armado en San Carlos, las personas del sector rural y urbano vivían una economía de sostenimiento que vivían en dignidad. Las violencias generadas por el Estado, el maltrato socioeconómico y político, desata que los grupos armados como las FARC y el ELN hagan presencia en este territorio. En contraposición, el Estado desata el conflicto en este territorio con la presencia de los militares y paramilitares. El rol de los guerrilleros es adoctrinar a los campesinos para que sean capaces de protestar. El desplazamiento, cuando traspasa los límites de su municipio hacia otro pueblo o hacia las capitales, se vive más conscientemente lo que llamamos desarraigo. Vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado en San Carlos. Es un proceso y toda una historia. La relevancia económica y geográfica que adquirió la región por cuenta de las hidroeléctricas desde la década del 70 coincidió históricamente con el ingreso de los grupos armados al territorio. Primero el ELN, posteriormente las FARC. A comienzos de la década de los años 80 llegan las autodefensas del Magdalena Medio, el MAS, y a la segunda mitad de la década del 90 las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el bloque Metro, Autodefensas Unidas de Colombia, con el bloque Cacique Nutibara y el bloque Héroes de Granada, grupos que se mantuvieron hasta el año 2005, cuando se llevaron a cabo los procesos de desmovilización. Las hidroeléctricas dieron empleo a más de 3.500 personas ubicadas en campamentos cerca del sector urbano. Retomando desde lo antropológico, afecta la cultura y propicia nuevas relaciones de ajustes y choques, afectando la identidad de los nativos. El surgimiento de movimientos cívicos en la zona propicia marchas para el reclamo de derechos humanos, antiabusos que imponían las hidroeléctricas, suscitando muertes y violencia a los primeros líderes cívicos de la región y de los pueblos. El empoderamiento político por parte de los líderes cívicos logran alcanzar alcaldías, muchos de ellos son amenazados y tuvieron que desplazarse. Esto origina el desplazamiento preventivo y silencioso y los líderes cívicos logran que el Estado haga retorno de inversión, dando regalías en lo social a los municipios en los que están ubicadas las hidroeléctricas y municipios cercanos. A mediados de la época del año 80, el ELN hizo presencia en la región del Oriente con el Frente Carlos Alirio Buitrago, fundado en el año 1986, y comienza la guerra de todos contra todos. Se dan sinergias militares. El Estado, con su ejército, apoya a los paramilitares. La magnitud del desplazamiento alcanzó la cifra de 20.000 personas de las 25.840 que habitaban en el municipio. 30 veredas fueron abandonadas totalmente. Vamos a encontrar también control geoestratégico de los territorios por parte de los diferentes grupos armados. 3 tipos de estrategias y acciones de guerra: desterrar al enemigo,
situación geoestratégica, sembrar terror para subyugar la población. El terror se dio por masacres y muertes selectivas. Tuvieron 32 masacres. Las masacres fueron perpetradas por las autodefensas y hubo torturas. Desaparición forzada, masacres, asesinatos selectivos. La masacre se da como castigo y manifestación de poder. Aparecen desapariciones forzadas como estrategia más utilizada por los actores armados en disputa por el territorio de San Carlos. Se registran 107 desaparecidos. La desaparición forzada tiene un alto índice cuando bajan las masacres y los asesinatos selectivos. Todo esto contra la población civil. Estrategias de guerra orientadas a eliminar, desterrar y subordinar a personas, grupos o comunidades específicas. Estrategias de control y dominio territorial. Los retenes, los bloqueos y los confinamientos, los campos minados, las incursiones armadas y los ataques a las poblaciones. Ahora vamos a hablar de las memorias de la errancia. Las memorias de la errancia y del desarraigo vividos por millones de personas en Colombia dan cuenta de la magnitud y profundidad de las transformaciones y de los daños generados por el desplazamiento forzado, no solo para quienes han sido víctimas de este delito, sino para la sociedad en su conjunto y en el país. El desplazamiento es un delito que, además del despojo, implica un proceso intenso de exclusión e injusticia. Su particularidad radica en la prolongación de esta continua vulneración de derechos. Las memorias de la errancia dan cuenta también del largo peregrinaje vivido para hacerse a un nuevo lugar, de la inestabilidad y la incertidumbre que les acompañan en este trayecto, incluso cuando deciden retornar a San Carlos o no regresar jamás. ¿A dónde van las personas desplazadas de San Carlos? Las personas desplazadas de San Carlos tienen dos destinos principales. El primero es el municipio de Medellín y el otro es el mismo San Carlos. La mayoría ocurren en entornos rurales. El 94% de esos desplazamientos son de personas que vienen de veredas y se radican en el mismo municipio. Algunos de los otros destinos son el municipio de Bello, la ciudad de Cali, el municipio de Puerto Naren, Apartadó, Urrado, San Rafael, Argelia y San Luis. La modalidad de desplazamiento de las personas que se van hacia el municipio de Medellín es individual y familiar. Y el desplazamiento que se da interno, su modalidad es casi equitativa entre la modalidad individual y masiva. Del campo al pueblo, entre lo conocido y la continuidad de la amenaza. La recepción de población desplazada en el municipio de San Carlos se compone de tres grandes subperiodos. El primero, entre 1980 y 1998. 72 personas fueron desplazadas. El segundo, entre 1999 y 2004, 4.682 personas, el 86,7%. Y en el 2015 y 2009, 645 personas, eso significa el 11,9%. Al cruzar esas cifras con las modalidades de desplazamiento, se encuentra que el 53,6% del total de la población recibida llegó por desplazamientos masivos y el 45,4% llegó de forma individual. La población expulsada masivamente desde San Carlos, que se quedó en este municipio, constituye el 88% del total de los afectados por esta modalidad. Las experiencias de las personas desplazadas que llegaron al pueblo no son homogéneas. Si bien la mayoría de ellas, San Carlos representa un lugar con el que se tiene algún nivel de contacto y proximidad, lo cual representa una ventaja comparativa con respecto a la falta de familiaridad y el anonimato que experimentan quienes se van hacia Medellín u otras ciudades. Las experiencias entre estos desplazados varían de acuerdo con los recursos individuales y familiares con que se cuenten.
y también tienen que ver en esas experiencias el lugar de origen y la modalidad de desplazamiento. Estos son dos parámetros que dejan ver especificadas las dinámicas del conflicto que inciden no solo en la expulsión y el éxodo, sino en lo que sigue para estas personas después de la salida, después de ser desplazados. El desplazamiento masivo es una de las expresiones más significativas del éxodo ocurrido en este municipio de San Carlos, especialmente entre el periodo de 1999 y 2004. En algunos relatos que se intenta ubicar una huella en la memoria del proceso de desplazamiento, está fija justamente en un desplazamiento masivo. Ahí fue donde empezó el verdadero desplazamiento. Algunas de las historias que es muy recurrente de estos desplazados es la alusión a la venta de las pocas pertenencias que tenían por menos valor. Fue un recurso empleado durante el primer momento del desplazamiento. Se vendían los animales, las cosechas y posteriormente, cuando el desplazamiento comenzaba a prolongarse y también a asediar las necesidades, eran vendidas las propiedades por un valor mínimo. La estadía en estas casas se prolongó por años, por lo que tuvieron que compartir el espacio con una o dos familias. La situación fue difícil, pues se trató de una convivencia que no habían elegido. En muchos casos se generaron conflictos cotidianos que llevaron a abandonar el improvisado albergue y a buscar por cuenta propia otras alternativas, incluso a tomar la decisión de marcharse a Medellín. La memoria de este momento recalca el miedo y el anonimato en que tuvieron que vivir, dado el control que los grupos armados ejercían en el pueblo. Esto hacía que la gente solo pudiera valerse de los recursos propios y que no consideraran respuestas de carácter colectivo. Pero el problema no era salir, sino llegar al lugar del destino. No obstante, aún estando ya en el pueblo, experimentaban el mismo temor del trayecto, pues su recuerdo es que el pueblo estaba dominado por los paramilitares, quienes ejercían un control permanente sobre la población. La inestabilidad, el desasosiego y el estar rodando de un lugar para el otro son sentimientos también presentes en las memorias sobre los trayectos que siguieron. Estos sentimientos los expresan con frecuencia personas desplazadas que llegan a grandes ciudades, pero también aquellas que llegan a San Carlos, el cual se supone es un entorno más cercano y conocido. La imagen generalizada en Colombia sobre las personas desplazadas es la de campesinos que llegan a la ciudad. No obstante, las situaciones descritas para el caso del municipio de San Carlos muestran una población heterogénea y aún cuando el desplazamiento se produce hacia el casco urbano, el desarraigo y el despojo hacen parte sustancial de la experiencia. Bueno, aparte del desplazamiento del campo hacia el pueblo, también se dio el desplazamiento de las veredas a otras veredas. De las 19.950 personas que se desplazaron del municipio de San Carlos, solo 261 se dirigieron hacia un entorno rural, es decir, hacia veredas o corregimientos del mismo municipio o de municipios aledaños. La decisión de ir hacia otras veredas y no hacia los cascos urbanos tuvo que ver principalmente con el riesgo que percibían del paso por los retenes instalados por los grupos armados y además con la esperanza de que el desplazamiento no fuera definitivo. En este sentido, hacer los traslados a lugares cercanos facilitaría el retorno en cualquier momento. Otro desplazamiento que se dio en el municipio de San Carlos fue de un barrio a otro barrio dentro del mismo pueblo. El 1,7% del total de las personas desplazadas lo fueron dentro del casco urbano, es decir, un poco más que quienes se desplazaron del área rural del municipio. Este dato es inusual, porque generalmente se ha hablado del desplazamiento forzado intraurbano como propio de los grandes centros urbanos. La intensidad del conflicto armado en el municipio de San Carlos
puede verse efectivamente en la ocurrencia de desplazamientos dentro del casco urbano, personas que son desalojadas de su lugar de vivienda y por ello se trasladan a otro barrio o sector dentro del mismo casco urbano. Los reportes oficiales registran varios desplazamientos de este tipo. A otro lugar donde fueron las personas desplazadas del municipio de San Carlos fueron de este municipio a la ciudad de Medellín. El destino principal de las personas desplazadas de San Carlos fue hacia el municipio de Medellín. Las personas provenientes de las veredas que se desplazaron hacia Medellín estuvieron algún tiempo en la cabecera municipal de San Carlos. Sin embargo, el recrudecimiento de las acciones violentas en todo el territorio y sobre todo el control paramilitar del casco urbano terminaron por presionar la decisión de marcharse a la ciudad. La existencia de redes familiares y parentales es un factor importante en esta decisión. Tantos años de migración de los sancarlitanos hacia Medellín hacían posible que tuvieran por lo menos una persona conocida del pueblo en la ciudad, lo cual impulsó la decisión de marcharse, pues al menos se contaba con un lugar a donde llegar, y si bien este atenuó el impacto de la llegada, no alivió ese difícil tiempo de asimilización de una nueva vida que se resume muy bien en una expresión recurrente entre los que cuentan historias: vivir de arrimados. Sin embargo, ahí empezaba otro tormento, el de no tener que comer, carecer de empleo, vivir con otras familias que los acogían de arrimados, no saber defenderse en la ciudad. El primer tiempo de estadía en la ciudad es bastante traumático para estas personas desplazadas, por todo lo que hay que enfrentar: el hacinamiento, el desconocimiento de la ciudad, el reconocimiento de la condición de desplazamiento y especialmente el de constatar la enorme caída socioeconómica que habían padecido. En la reconstrucción de la memoria de estos trayectos hay un pequeño espacio para revivir aquellos momentos en los que, recién llegados, todavía aún conservaban el deseo y la expectativa de poder regresar a su lugar de origen. Muy pronto, estas personas desplazadas constataron la imposibilidad del regreso, la magnitud de las pérdidas y la precariedad de sus condiciones de vida. El retorno entre la fuerza del terruño y la facilidad del regreso. En agosto del 2012 llegaron a San Carlos 38 buses en caravana provenientes de la ciudad de Medellín. Se celebraban las tradicionales fiestas del agua y diversos líderes y organizaciones de la población sancarlitana, con el apoyo de la gobernación de Antioquia, dieron forma a lo que denominaron las fiestas del retorno. El trayecto y la llegada de estas personas estuvieron cargadas de emoción, pues la mayoría de los viajeros, quienes se habían ido hacía varios años de su pueblo, habían pensado que jamás regresarían. La gente de los pueblos por los que pasaban salían a acompañarles con aplausos, tambores y pañuelos. Algunos pensaban que este era el fin de la guerra y por tanto la finalización también del desplazamiento forzado. Sin embargo, solo en el año del 2002, según datos oficiales, fueron expulsados de este municipio 4.570 personas, y entre el 2002 y 2009 sucedió lo mismo con otros 5.124 habitantes, una cifra demasiado significativa si se tiene en cuenta que esto ocurrió en el marco de las garantías que ofrecía el contexto de seguridad democrática. Sin embargo, a partir del año del 2003, las cifras de desplazamiento comenzaron a reducirse en esta región y los eventos de retorno se hicieron también más frecuentes dentro del municipio de San Carlos. ¿Por qué la gente retorna al municipio de San Carlos? En los relatos de las personas desplazadas se manifiestan tres motivaciones fuertes para el retorno. El primero
es el arraigo territorial. El segundo, la pobreza que viven en lugares de recesión. Y el tercero, los apoyos brindados por las instituciones nacionales, departamentales y locales. En cuanto al primero, al arraigo territorial, los hombres adultos son especialmente reiterativos en el peso que tiene el amor al terruño, el arraigo a la tierra, a la decisión de regresar aún en condiciones de precariedad e inseguridad. La otra motivación para el retorno tiene que ver con las condiciones precarias en las que se vive en los lugares de rehacinamiento, ya sea en el casco urbano de San Carlos o en Medellín. Cuando la gente hace referencia a esta motivación, alude de manera especial, aunque no exclusiva, a dos asuntos. El primero, la carencia de una vivienda con condiciones dignas de habitabilidad. Y el segundo, a la falta de empleo o en general de medios de subsistencia que permitan la autosostenibilidad. Finalmente, algunos también señalan la importancia y la esperanza de contar con un apoyo institucional de las entidades nacionales, departamentales y locales que están promoviendo el retorno. En este sentido, el primer factor es el reconocimiento que la gente hace de que efectivamente a partir de la implementación de la política de seguridad democrática, el municipio ha recobrado mayor tranquilidad y seguridad. Hay presencia de la fuerza pública y exceptuando el riesgo que representan las minas antipersonal, hoy es posible transitar por el territorio. Esto, a juicio de algunas personas, constituye el principal incentivo para el retorno. En el caso del municipio de San Carlos, tanto entre las personas que viven la experiencia del retorno como las personas que deciden no regresar, existe la percepción de que quizás es más duro regresar con todo el dolor y las pérdidas acarreadas con el éxodo. A los recuerdos del éxodo también se suma la destrucción de los lugares y una gran soledad ante lo que implica la reconstrucción. Después de tomar la decisión de regresar, la gente enfrenta una serie de situaciones que hacen evidentes los obstáculos y los retos del retorno. Este reconocimiento de los obstáculos que viven al retomar permite entender el sentido de la expresión escuchada en varias ocasiones, tanto por parte de las personas desplazadas como de quienes desde las instituciones y la administración han acompañado estos procesos. Es más fácil desplazarse que retornar. Uno de los retos es enfrentar los recuerdos. El duelo hay. En los relatos sobre el proceso de retorno al municipio en San Carlos, las personas recuerdan lo que significó para ellas el abandono y la destrucción que encuentran al regresar. Asimismo, quienes deciden regresar describen la dificultad para encontrar la casa en medio de la maleza. Comenzar a desmontar es una de las primeras tareas que deben de realizar, pero aquí se encuentran dos obstáculos fundamentales. El primero es el riesgo de las minas antipersonal, que, como se planteará a continuación, es uno de los grandes impedimentos para el retorno. Y el segundo es la dificultad para sobreponerse a los recuerdos de los eventos que los empujan al éxodo, la mayoría de las veces asociadas al asesinato o a la desaparición de sus seres queridos en estos lugares y las huellas imborrables que dejan en el territorio y en la memoria. El segundo reto es el redesplazamiento. La prohibición de retomar a las veredas después de haber sido desalojados hizo parte de las estrategias empleadas por los grupos armados para garantizar el control territorial. Según les decían a los pobladores, si regresaban se convertían en objetivo militar. Por ello, en la memoria de los sancarlitanos estaban grabados estos retornos y el temor de regresar significa un nuevo camino hacia la muerte. En algunos casos, donde no fueron masivos ni el desplazamiento ni el retorno, también se registró esto. En la actualidad, años después de los hechos de violencia descritos, las personas ven el retorno como posibilidad. Las imágenes de estos desplazamientos y el temor de regresar se actualizan. Así,
Volver significa, antes que recuperar lo perdido, un nuevo encuentro con la muerte. Otro de los retos a superar son los territorios minados. Como se mencionó anteriormente, una de las estrategias empleadas por los grupos armados para garantizar el control de territorio en San Carlos fue la siembra de minas antipersonal. Ante la necesidad de retomar, la población emprendió acciones que buscaban reducir el riesgo generado por las minas en territorios específicos, las fincas. Estos desminados, que se han denominado artesanales, no ofrecen ninguna garantía frente al poder devastador de las minas. A pesar del compromiso de varias entidades con el desminado, dado que la necesidad de retomar es apremiante para muchas personas, en la práctica el desminado artesanal ocurre de manera más rápida que la acción institucional. Este persiste a pesar de los riesgos e incluso de la advertencia de las instituciones de abstenerse de realizar estas prácticas. Como se ha mencionado, el gran obstáculo para otros son las minas antipersonal. Morir o quedar mutilado por la activación de una mina después de haber sobrevivido al desplazamiento no parece razonable. En estos casos, el camino de retorno está descartado. Y el otro de los retos que deben de superar es llegar con las manos vacías. Sea por amor al terruño o por la extrema pobreza vivida, el retorno significa mantener la esperanza de volver a vivir con sus propios recursos. No obstante, desde el día en que retornan hasta que efectivamente vuelven a ver el fruto de su trabajo, hay un gran trecho, marcado por la angustia de levantarse día a día y preguntarse, como decía uno de aquellos campesinos en sus relatos, ¿y hoy qué vamos a comer? Este panorama expresa una realidad apabullante para los retornados y también para las autoridades locales, para quienes la reconstrucción resulta una tarea que excede sus posibilidades. Una de las conclusiones que podemos sacar es que la precariedad de las condiciones que encuentran, la fragilidad del acompañamiento institucional y lo complicado de los procedimientos hacen del retorno un proceso mucho más difícil. Incluso para quienes han tomado la decisión de no retornar, hay claridad en que el retorno requiere de una acción y un acompañamiento institucional más claro y coherente con la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes retornan. A pesar de todo esto, el retorno se considera como la única posibilidad de recuperar algún día la vida y el proyecto de vida fraguados durante varios años. Otro destino, echar raíces en otro lado. Ante este cúmulo de dificultades que se han mencionado anteriormente, y a pesar de que ciertamente hay toda una dinámica social e institucional que favorece los procesos de retorno, existe un número significativo de personas para quienes volver al lugar de origen no es la mejor alternativa para rehacer sus proyectos de vida. Algunas de estas razones son, y aquí mencionaremos, aquí se encuentra tanto en personas que residen hoy en el casco urbano del municipio de San Carlos como en quienes están en Medellín o en algunos otros municipios o departamentos del país. La imposibilidad de volver a levantar las fincas y hacerlas productivas nuevamente, el desapego de las nuevas generaciones por el trabajo del campo, las posibilidades de adaptación que en especial los jóvenes han encontrado en entornos urbanos, el miedo a revivir las historias del dolor y muerte, y finalmente la opción de seguir adelante sin mirar atrás son algunos de los argumentos que se señalan en ese sentido para no volver al lugar de origen. Otro factor que refuerza la opción de buscar la reubicación en lugar del retorno es la situación de los jóvenes. Tanto en el municipio de San Carlos como en Medellín son conscientes que los jóvenes que vivieron el desplazamiento siendo niños han perdido la referencia del campo como proyecto de vida. Por eso muchos de los que regresan lo hacen solos, sin las mujeres y los hijos.
La existencia de una oferta educativa amplia a la que han tenido acceso casi todos los niños y jóvenes es otro de los argumentos para quedarse en el Medellín o en el casco urbano del municipio de San Carlos. Encontrarse con la escasa infraestructura escolar con la que se cuenta en los lugares hacia los que se está retornando. Por otra parte, está el argumento de que en un lugar distinto al municipio de San Carlos se tiene la posibilidad de tomar distancia de los recuerdos y el miedo con el que hoy asocian sus lugares de orígenes los sancarlitanos. Y finalmente, un número significativo de las personas desplazadas de San Carlos y que hoy habitan en la ciudad, a pesar del sufrimiento y la pobreza en que viven, la dependencia de las instituciones, el maltrato cotidiano que padecen y la sensación profunda de haber sido despojados de lo que eran y tenían, ha logrado adaptarse a la ciudad y la consideran como su lugar. Quedarse en Medellín o en San Carlos es entonces para algunos la prueba de que hay que aceptar el presente sin mirar más hacia atrás. Para los unos o para los otros, la errancia continúa. Memorias de los daños y las pérdidas sobre lo perdido e irrecuperable. La identificación de los daños y las pérdidas sufridos por los habitantes del municipio de San Carlos implica reconocer múltiples dimensiones de victimización ligadas a las modalidades y procesos de violencia, a las causas del desplazamiento, a las trayectorias y a las acciones de la población sancarlitana, así como las respuestas institucionales y sociales. De allí que dar cuenta de los daños no se reduzca a la descripción detallada de las pérdidas y las vulneraciones de derechos, sino que involucre la comprensión de los múltiples sentidos y significados que para las víctimas tienen esas experiencias. Los daños materiales. Cuando se habla de los daños materiales sufridos por los habitantes de San Carlos, no se refiere explícitamente a la cuantía o monto de dinero que se perdió o dejó de percibir a causa de la violencia. Lo material se articula con los significados que les son atribuidos a los objetos de acuerdo a su uso, su procedencia, su utilidad, a la carga afectiva que los acompañaba. Esto implica que ellos siempre estarán inscritos en un sistema de sentidos que sobrepasa las valoraciones económicas y objetivas para dar lugar también a las valoraciones subjetivas y comunitarias de los habitantes del municipio de San Carlos. Daños al desarrollo productivo local. La disputa por el territorio y la puesta en marcha de acciones insurgentes y contrainsurgentes en el municipio de San Carlos provocaron la pérdida de cultivos y siembras, el robo de ganado, el saqueo de algunas casas y viviendas, así como el ataque a las tiendas comunitarias veredales, lo cual representó para los habitantes daños significativos en los proyectos de producción y sustento económico local. Estos daños afectaron a la mayoría de las 81 veredas y 13 centros zonales que conformaban la extensión rural y urbana del municipio. La destrucción de proyectos productivos locales por robo, extorsión, quemas y otras acciones violentas implicó para la población el padecimiento de situaciones de desabastecimiento y hambre, la pérdida de inversiones y de esfuerzos de trabajo orientados a garantizar una mejor calidad de vida familiar y comunitaria. Además del asesinato de quienes lideraban estas iniciativas, estos proyectos comunitarios, todo esto ha resultado en el exterminio de un proyecto comunitario forjado durante años y del que participaron también la administración municipal y departamental y otras entidades de apoyo. Estas pérdidas materiales tienen además una profunda connotación simbólica, pues eran proyectos que representaban el esfuerzo colectivo y la propia identidad. Para los habitantes de la región, los proyectos locales eran clara expresión del empeño campesino,
de su solidaridad y su pujanza. Al destruirlos, se atentó contra las bases de reconocimiento, orgullo, afirmación y estabilidad. Se destruyeron no solo los cultivos y proyectos, sino las expectativas y significados puestos en estos proyectos. Daños de los medios de producción. Algunos de los daños de medios de producción sufridos por los habitantes del municipio de San Carlos fueron la pérdida de predios, animales, viviendas y enseres, negociación y ventas de predios a muy bajos precios, estrategias de despojo, ventas forzadas, casas derruidas, parcelas abandonadas. Además, deben de responder por los cobros de prediales y servicios básicos. El abandono de la vivienda figura también en la memoria de las víctimas como la pérdida del lugar elegido para vivir, del patrimonio y del lugar propio, aquel que por lo general es portador de fuertes significados emocionales por ser el espacio heredado de sus padres y abuelos, el lugar donde crecieron los hijos, del encuentro de la familia extendida y de los vecinos. La pérdida de la casa representa, además de la pérdida material, la renuncia al patrimonio familiar y a la seguridad y a la libertad de vivir, cultivar y habitar el terruño al que se pertenece y al que se asocian múltiples significados como seguridad, estabilidad y confianza. A la pérdida de las casas y enseres se suma hoy la carga de responder económicamente por los cobros prediales y de servicios públicos básicos. Pues la difícil situación económica de las familias imposibilita el pago de obligaciones de este tipo a las entidades territoriales. Dicha limitación en la capacidad de pago, así como la vigencia y el progresivo incremento de los cobros efectuados, no solo se interpreta en este contexto como un daño asociado a la pérdida económica y patrimonial vivida, sino como un daño emergente, por cuanto han sido violados por las circunstancias del conflicto armado los derechos a la propiedad, a la vivienda digna, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la restitución efectiva de la tierra. Pérdidas y daños en la infraestructura comunitaria. La memoria sobre las pérdidas materiales se asocia también con los daños en la infraestructura educativa, de salud y de bienestar colectivo. Estos fueron objetos de ataque por todos los actores armados, lo que configura una grave violación al derecho internacional humanitario. Los daños a la infraestructura educativa, de salud y bienestar colectivo. Aparte de esto, se impidió que se presentaran los servicios de salud pública. Para la población de San Carlos, las acciones y confrontaciones armadas y de control social implicaron múltiples atentados a la infraestructura del hospital municipal, lo que afectó las posibilidades de atención y causó graves pérdidas de recursos y de mano de obra profesional. También la toma de espacios educativos, produciendo efectos en las dinámicas y procesos de aprendizaje, convivencia y encuentros que estos posibilitan. Además, se vieron amenazados y muertes de docentes. También se presentó la deserción escolar, principal manifestación del éxodo rural y urbano en el municipio. Los puentes y las vías, destrucción, marcas y huellas asociadas a las trayectorias del desplazamiento. Las vías, carreteras, trochas y caminos de los sectores rurales y urbanos del municipio de San Carlos son lugares que portan las huellas dejadas por la violencia y el desplazamiento forzado. Los ataques indiscriminados afectaron los puntos de conexión e intercambio entre los corregimientos, veredas y barrios que conforman el municipio. Con las acciones y estrategias violentas orientadas a su destrucción, se dañó no solo la infraestructura física de los puentes y vías, sino las relaciones y dinámicas comunitarias que dichas estructuras facilitaban. La dificultad o en ocasiones imposibilidad de transitar libremente por el territorio causó daños a la autonomía y a la movilidad,
lo cual representó la pérdida de aquellos referentes de interés común que se construyeron en las experiencias cotidianas de intercambio, solidaridad y vecindad. El servicio de transporte también se vio afectado, lo cual repercutió en daños a los procesos de comercio y productividad. Los daños inmateriales colectivos sufridos por los habitantes del municipio de San Carlos pueden identificarse a partir de 4 aspectos ampliamente referidos en las narrativas de las víctimas. El primero sería los daños al tejido social, el segundo, el daño a las dinámicas organizativas, a los liderazgos y apuestas políticas, el tercero a la institucionalidad local y el cuarto, el daño a las dinámicas sociales, comunitarias y familiares. Por un lado están los daños asociados al tejido social, golpeado fuertemente por la acción estratégica de actores armados que bajo las consignas de lucha armada, en el caso de las guerrillas, o de la estrategia contrainsurgente en el caso de los paramilitares y en algunas ocasiones de la fuerza pública, afectaron las relaciones de solidaridad, de intercambio y de confianza establecidas en la comunidad. Por otro lado, están los daños a las dinámicas organizativas, a los liderazgos y apuestas políticas convertidos en objetivo militar. Por su parte, el desplazamiento forzado plantea otra serie de daños de orden colectivo, los daños a las dinámicas sociales, comunitarias y familiares, por cuanto padres y madres de familia, hijos e hijas se vieron en la necesidad de emprender otros rumbos y en muchos casos suspender sus proyectos de vida en aras de la supervivencia. Los daños psicosociales, morales y a los proyectos de vida. Los daños ocasionados a las víctimas y a la población del municipio de San Carlos son producto de la exposición prolongada y sistemática a hechos de gran violencia acaecidos en el marco de desplazamiento forzado. En este marco se identifican en una primera parte aquellos daños asociados particularmente a la violencia ejercida sobre la población por parte de los actores armados. Luego se establecen aquellos referidos especialmente a las vivencias de desplazamiento forzado. Los daños psicosociales están divididos en los sentimientos dolorosos y mortificantes, cuando lo menos malo se vuelve lo bueno. Otro es la nostalgia y la tristeza, el retoño abandonado y las enfermedades y las huellas del cuerpo. Para la identificación y el análisis de los impactos psicosociales se parten de las situaciones derivadas de guerra y en particular de la consideración de las estrategias de terror empleadas por los actores armados en su lucha por ganar el control del territorio y de su gente, asimismo del estudio de los procesos de desplazamiento forzado. Los sentimientos dolorosos y mortificantes han sido muchos años de sufrimiento. Con respecto a los daños provocados en el marco de la confrontación armada, se parte de la consideración de que la población estuvo expuesta de manera prolongada a situaciones de terror intenso, que sus vidas estuvieron permanentemente amenazadas y que vieron a merced del despósito y del poder arbitrario ejercido por los actores armados en sus lugares cotidianos y en condiciones de absoluta indefensión. Los sentimientos de miedo y pánico son los que la población más refiere e incluso hoy, cuando los evocan, se vuelven a manifestar en sus cuerpos señales de dolor a través de temblores, sudores y palpitaciones. Muchas personas estuvieron al filo de la muerte y narran la terrible experiencia de sentir que su vida pendió de un hilo, dependiendo de Dios o de la suerte para sobrevivir.
Miedo, rabia y vergüenza se expresan de maneras muy diversas en adultos y niños, en hombres y mujeres, a través del silencio, el retraimiento, el desgano y las alteraciones del sueño, la adicción y la dependencia a medicamentos, al cigarrillo o al alcohol, y la agresividad y la hiperactividad. Cuando lo menos malo se vuelve lo bueno. La persistencia y la larga duración de la violencia ha llegado a normalizar la muerte violenta y las estrategias de control de los grupos armados a tal punto que no se cuestionan ni condenan de manera radical actos como los asesinatos. El juicio valorativo depende fundamentalmente de la forma en que éste se cometa y de las justificaciones que se plantean. Esta actitud banalizadora del terror, la muerte y la vulnerabilidad afecta la capacidad de indignación y de reacción frente a los actos violentos. El poder armado, que es cruel, inhumano y desgradador, es resignificado por algunos pobladores en aras de contrarrestar el clima de miedo experimentado, pese a los altos costos que ello implica para la autonomía, la dignidad y el respeto por la vida humana. Los daños morales y el daño al proyecto de vida. Los daños morales durante los años de la confrontación armada y en los procesos de desplazamiento, la exposición de la población civil a toda clase de abusos, insultos, malos tratos y humillaciones ha causado daños morales en las personas, porque han afectado el buen nombre, la reputación y la dignidad de ellas, alterando sensiblemente la autoestima y los sentimientos de valía de las personas. La población fue señalada y acusada por todos los actores armados y quienes se desplazaron pasaron a ser objeto de nuevos estigmas y señalamientos en sus lugares de llegada. El daño al proyecto de vida. La irrupción de la violencia, la crueldad, el estigma y la polarización social en la historia de la comunidad del municipio de San Carlos dañaron los proyectos comunitarios, individuales y familiares que daban sentido y sustento a la existencia en el lugar donde se nació o se decidió vivir. Los proyectos de vida de la población sancarlitana se traducían en sus propios en procesos productivos y comerciales, en las tierras y viviendas que les pertenecían, en sus fiestas, celebraciones y actividades, en sus costumbres, roles familiares, comunitarios y políticos, aspectos y dinámicas que, como se han descrito, fueron destruidas o alteradas dramáticamente. El daño del proyecto de vida individual y colectivo de los habitantes de este municipio contempla perjuicios materiales, morales y físicos, psicológicos y culturales. Su expresión en las biografías y testimonios señala no solo el quiebre en la autonomía y la capacidad de decisión para determinar el futuro, sino la ausencia de los mecanismos e instrumentos y políticas que permitirán reparar los referentes de existencia y de reafirmación de la identidad colectiva e individual de la comunidad del municipio de San Carlos. Los daños en perspectiva diferencial. Si bien las pérdidas materiales e inmateriales, subjetivas e intersubjetivas, son interpretadas por los sancarlitanos como daños que recaen sobre toda la población, la afectación y el significado que adquieren los hechos violentos es diferente según se trate de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres y población LGBTI. Los daños causados a los niños, niñas y jóvenes del municipio de San Carlos en la población es la memoria de la población joven de San Carlos. Habita el recuerdo de la infancia perdida o interrumpida por las
incursiones de los grupos armados y sus actos de terror, el asesinato de familiares en su presencia, el reclutamiento ilícito, los combates cerca de las casas y escuelas, la desaparición forzada de profesores, las amenazas de seres queridos. Todas estas son vivencias que pusieron a este grupo de población en un especial estado de indefensión y vulnerabilidad. En muchas ocasiones, la respuesta a la que acudieron las familias buscando protección frente a estos hechos fue, como se ha mencionado a lo largo de esta exposición, el desplazamiento hacia otras regiones del departamento y del país. En estos casos, la repentina salida impactó de manera particular la vida de los niños, adolescentes y jóvenes del municipio de San Carlos. Más que como un cambio en el lugar de residencia, el desplazamiento se presenta como una mudanza de la vida, impuesta de manera sorpresiva, que implicó el abandono del mundo conocido y amado, de juguetes, animales, mascotas, objetos de estudio, lugares de juego y amigos que dotaban de especial significado la etapa infantil. El daño causado a las mujeres fue generalizado, sufrido por el conjunto de la población sancarlitana. Existen daños y pérdidas particulares en el caso de estas mujeres. Entre los más notorios están los provocados por la violencia sexual, el asesinato, desaparición o destierro de sus esposos, el desplazamiento causado, además de las pérdidas materiales, simbólicas y afectivas muy importantes. La fractura de sus hogares, la adopción de nuevas tareas y roles a los que la mayoría de las veces fue difícil y doloroso acostumbrarse. El daño causado a los hombres en las narrativas sobre lo que se perdió para los hombres resulta un poco más difícil trascender el ámbito de las pérdidas materiales. La tierra, la casa, los cultivos, los animales, los entables, paneleros, los estanques piscícolas, las moliendas, los palos de café. No obstante, en particular de estos daños aparece cuando recuerdan la muerte de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de aquellos con quienes se compartía o se interpretaban canciones populares, ratos de alegría, así como de sus hijos asesinados o expulsados por el conflicto armado en el municipio de San Carlos. A continuación, en el capítulo 5, se tratará el tema sobre las memorias de la resistencia y la reconciliación, en cuanto a las estrategias, los recursos y las acciones frente a la guerra. Cabe aclarar que dentro del documento, el término resistencia se entiende como un conjunto de estrategias, acciones y comportamientos individuales y colectivos, mediante los cuales los individuos, las personas o los grupos sociales se oponen o buscan modificar el dominio de un actor externo o de una institución específica. De este modo, entonces, hace alusión al texto oculto, llamado así por James Scott en el año 2004. El texto oculto se refiere a los actos de protección cotidiana, a ese acomodamiento y neutralización de los efectos de la guerra. Por lo tanto, entonces recae en la memoria colectiva sobre los mismos resistentes, y de este modo el concepto se reinterpreta, el concepto de resistencia. Entonces, así como nacen nuevas estrategias de sobrevivir en la misma resistencia para mantener cierta autonomía ante el dominio. En las estrategias de resistencia cotidiana se identifican las siguientes. La primera es sobrevivir en resistencia
a las estrategias invisibles y cotidianas. Una de ellas son los lenguajes cifrados y la comunicación. En esta entonces encontramos que las personas aprendieron a dormir vestidas y con las escaleras listas en los solares para escapar, por si venían por ellos. El sonido de las cortinas durante el día indicaban que venía un grupo armado. Turnarse en las casas de los vecinos para pasar las noches. También acudieron al conocimiento de la geografía y de la oscuridad en la noche para protegerse. Dentro del lenguaje cifrado encontramos un ejemplo, podría ser la casita del terror, que era referido al Hotel Punchina donde se encontraban los paramilitares, y los Barbados hacía referencia a los guerrilleros. En la parte de los apoyos sobrenaturales y divinos, acudían especialmente a la bendición del sacerdote, convocaban a las ánimas de los muertos y los poderes milagrosos de Dios y de la Virgen. Dentro de las historias que se cuentan en el pueblo, la Virgen que reposa en la iglesia, ella no se dejó sacar del pueblo cuando la iban a vender. Por lo tanto, quiere decir que es una región de una profunda tradición católica. En la segunda estrategia encontramos quitar el espacio a la guerra, estrategias de acompañamiento. Entonces en ellas desarrollaron recreación y reconstrucción de espacios y lazos sociales, los resistentes y el desplazamiento en cuanto a los maestros y la escuela abierta. También los conductores de los buses y demás nunca pararon. Una tercera estrategia fue resistir al dominio. Fueron estrategias anónimas y no anónimas de negociación, confrontación y desobediencia al dominio. Dentro de ellas encontramos las acciones individuales de negociación y de rechazo. En ellas encontramos que las personas encaraban a los actores armados a través de los recursos de la palabra para negociar las reglas impuestas a la vida diaria, también para interceder y cambiar decisiones y apelar por la vida de otros, con actos también de desobediencia para preservar su autonomía. En cuanto a los desafíos ideológicos y las acciones colectivas. En las acciones colectivas encontramos, por ejemplo, borrar los grafitis con cal que ellos hacían en las paredes, los toques de queda que iniciaban a las 5:30 y ellos comenzaban a jugar bingo y se hacían en las aceras, hacían chocolatadas, marchas en compañía de la iglesia. Entonces eso era una forma de desobediencia y de preservar la autonomía que ellos tenían dentro de su territorio. En cuanto a las iniciativas de organización y reconstrucción social, la Iglesia representó para la población un respaldo moral y físico, manteniendo así un espacio social por fuera de la guerra. La escuela, como espacio también de resistencia, siempre mantuvo sus puertas abiertas, resistió y se mantuvo por fuera de la guerra como un mayor logro. También sirvió a los estudiantes para fortalecer el valor de la resiliencia y la memoria colectiva a través de las actividades que los profesores hacían dentro de los salones para poder mitigar un poco como lo que estaba pasando. También el grupo cultural La Gotera, quienes a través del juego y encuentros y obras de teatro promovieron el permanecer en el municipio, vivenciaron también y se dieron a conocer por estas obras importantes y así lograron mantener pues como vivo el recuerdo del territorio. Los jóvenes con los Juegos por la Paz es una respuesta también a lo que se vivió y es un logro que aún se mantiene. Y finalmente, las mujeres líderes del proceso de reconstrucción del tejido social sancarlitano, en especial en la búsqueda de los desaparecidos y las exhumaciones,
y en el afán de encontrar a sus hijos desaparecidos por torturas, violaciones y entre otros aspectos que demandaban esa guerra. En cuanto al tema de reconstrucción de la memoria, los discursos comunicativos también con fines políticos y finalmente la reconciliación y el perdón que recupera la voz de todos, no solamente de las víctimas, sino de los victimarios. Abordamos entonces la propuesta de Suárez cuando nos dice que los excesos de poder manipulan las necesidades, las violaciones y los agravios contra la misma sociedad, lo que el autor en el texto argumenta como catástrofes. De allí se desprende la violencia como un instrumento de razón histórica con el supuesto de lograr la transformación social. Vemos entonces que todo esto que pasó y todas estas situaciones hacen parte de una reconstrucción de la memoria histórica. En ese sentido, se hace necesario eh, interceder por los discursos comunicativos con fines políticos. ¿Por qué? Porque allí nacen ciertas organizaciones y las organizaciones también tienen la necesidad de hacer frente a este tipo de situaciones. Por lo tanto, entonces se promueve la reconciliación y el perdón a través de la voz de todos, a través de la voz de los mismos actores de guerra. Entonces, a través de esos actores de guerra, es posible que en las sociedades nacen entonces a través de la memoria las respuestas de las instituciones. Este será entonces el capítulo 6 que vamos a tratar a continuación. Iniciamos entonces con la recopilación de un apartado del texto porque nos parece importante la frase cuando dice San Carlos no tiene fe en el Estado. A partir de las preguntas que se suscitan de los mismos testigos y de los testimonios que daban las personas sancarlitanas. Una de ellas es por qué la policía nos dejaba ahí, por qué permitía que nos fuéramos para allá si ya estaban aquí, por qué ellos no le prohibían la salida a esos carros, que el pueblo pudiera decir, nos fuimos porque no nos dejaron, pero no, la gente se montaba en los carros, se iba allá como si nada. Entonces ahí es donde la gente dice, la gente de San Carlos no tiene fe en el Estado. Dentro de las organizaciones entonces se comienzan a dar vía unos proyectos. Uno de los proyectos fue, por ejemplo, la política pública local, a lo que llamaron el Plan Integral Único. En ella se vieron las tensiones entre lo local y lo nacional, ya que la parte nacional tenía una información y la parte local tenía otros problemas que lo nacional y el Estado no daban respuesta a ellas. También tenían las fracturas creadas en la población a partir de las intervenciones institucionales, ya que no respondían a las demandas y problemáticas que tenían los pobladores. Otra fue la reparación no solo individual, sino colectiva del territorio. En esta parte no solamente era importante la reparación individual, sino todo lo que competía a la población como tal, las calles, las viviendas, los negocios, las deudas que tenían las personas. Finalmente, dentro de esa política pública, el Comité Local para la Atención a la Población Desplazada, que el retorno fue un poco difícil, pero al final tuvieron pues como grandes logros. Seguidamente, en el proyecto de prevención, fueron los efectos de la política de seguridad democrática instaurada por el presidente Álvaro Uribe, de la cual se manifiesta lo siguiente. Lo primero fue que la ubicación estratégica de la fuerza pública generó confianza en la población política del territorio en cuanto al retorno. La segunda fue la participación de la fuerza pública en todas las acciones humanitarias y exhumaciones de cadáveres, que fue
un acompañamiento efectivo a las familias. La tercera fueron los estudios técnicos y los levantamientos cartográficos con respecto a la señalización de las zonas minadas. Finalmente, seguidamente, en la atención humanitaria, se vive entonces una atención oportuna al desplazamiento. Sin embargo, las pérdidas de las tierras de los pobladores se dio mucho por las faltas de las escrituras, el poco apoyo a los alimentos y a las viviendas que estaban demasiado afectadas. También tuvieron dificultades en la carta de los desplazados, pues ellos afirman que solo les ha servido para mantenerla en el bolsillo, ya que las ayudas han sido muy pocas. También, finalmente, la invisibilización de los derechos a los que ellos pues como que querían acceder, pero era muy difícil por la falta de documentación, porque lo habían perdido todo y por la falta de pruebas. Bueno, con respecto al restablecimiento, hubo un programa que actualmente todavía se lleva a cabo, que es llamado Familias en Acción, y su principal objetivo es recuperar el campo y las actividades propias del municipio en cuanto, por ejemplo, a cultivos, mm, ganado, ganadería y todas las actividades a las que se dedicaban los campesinos. Otra parte fue la deficiencia en el nivel educativo. Tiene gran deficiencia en el nivel educativo, pero tiene una amplia cobertura en el aspecto de la salud. Sin embargo, se afirma que la pobreza aumenta, pues no hay unas condiciones de empleo aptas, no hay posibilidades de emprender empresas y las personas dependen de la administración municipal. Por lo tanto, en las elecciones y demás aspectos de la administración, las personas buscan es reintegrarse a las actividades que haga la administración y no lo logran de manera independiente. Seguidamente entonces encontramos la parte del retorno, con un programa que fue muy efectivo llamado Retornar es Vivir. En este se dio acompañamiento integral a las víctimas a través de procesos de retorno y uno de los obstáculos para el retorno, afirman los pobladores, que son las deudas adquiridas, el estado de sus viviendas, el pago del impuesto predial y la poca demanda de empleo que hay en el municipio. Dentro de las fracturas y tensiones entre la población, entonces tenemos que hay grandes diferencias entre los desplazados, los resistentes y los falsos desplazados. También el desvío de los recursos institucionales por relaciones de poder, muchos de estos recursos se pierden y no dan cuenta de ellos. Y finalmente, es la desconfianza por parte de la población hacia la institucionalidad por ayudas a desmovilizados y actores armados. Ellos comparan mucho la situación de los actores armados ya incluidos en la sociedad, en la forma de vida que tienen, los aspectos a los que se dedican y las familias de los desplazados en sí de pronto tienen grandes condiciones de pobreza extrema. Dentro de las recomendaciones entonces encontramos reconstruir dinámicas económicas, políticas, culturales y psicosociales devastadas por la guerra en el municipio de San Carlos, pues todavía se generan situaciones de desconfianza, de miedo ante los pobladores. El Estado también es quien debe esclarecer los hechos que ocasionaron el desplazamiento en el municipio, pues para hacer la justicia correspondiente a cada caso, porque en estos momentos hay muchos casos sin resolver. Otra es la reparación de la infraestructura. Todavía se ven afectados en cuanto a las vías, puentes, los hospitales, las escuelas y los caminos veredales. Otra es sanear las deudas por cobros, en especial las del impuesto predial.
Aunque se ha hecho un proceso con ellos, todavía hay personas que deben muchísimos impuestos prediales y que ellos no habitaron pues como sus viviendas. Finalmente, es garantizar a partir del Estado y la institucionalidad las medidas de satisfacción y garantía de no repetición del conflicto armado. A modo de conclusión, entonces, eh, pretendemos entender la estructura de la sociedad propuesta por Braudel desde el soporte físico, geográfico y cultural de la sociedad, así como las coyunturas y las relaciones de fuerzas que se dan en las mismas sociedades, especialmente en los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra. También exigen conocer el pasado, reconstruir el presente y fortalecer el futuro por medio de acciones humanizantes y de valores sociales que permitan así a futuras generaciones entender el sentido o el verdadero sentido histórico en ese reconocimiento de la diversidad humana, física, cultural y también territorial. Esto con el único fin de convertir la historia efectiva, su genealogía, y de este modo abordar rasgos de indiferencia y desconocimiento muy marcados en los colombianos por medio de la memoria colectiva. Muchas gracias.